Hasta hace poco tiempo en Miguelturra no eran habituales los nombres de obrador, panificadora, etc. A las fábricas de pan se las llamaban tahonas. Recuerdo las de Imedio, la de Morales y sobre todo recuerdo la de Ascensión, que estaba en la esquina entre la calle Misericordia y la calle Damián Corral, muy cerca de donde yo vivía. La imagen que aquí se representa, construida en el año 1989, no refleja fielmente cómo eran las tahonas. En efecto, normalmente tanto el horno con su sala para amasar y el vendedor de pan estaban situados en el interior del edificio. Las sensaciones que rodeaban a las tahonas eran muchas, pero ninguna tan cálida e intensa como el olor de pan recién hecho mezclado con el olor a jara quemada. Muchos años después y a muchos kilómetros de distancia, en Asia tuve las mismas sensaciones. Podemos ver en detalle dos movimientos. El del panadero que está con el pan en el horno, que es un movimiento similar al que ya vimos cuando estuvimos viendo la posada, y el del vendedor de pan, que es un movimiento en arco, que es el que vamos a ver en detalle a continuación. Cuando estudiamos el castillo, tuvimos ocasión de ver con detalle todos los movimientos de esta configuración y todos los componentes. Vamos ahora a ver otro. El movimiento que ahora vamos a estudiar es el movimiento que yo llamo movimiento en arco. Para ello, lo primero que vamos a hacer es soldar en la piececita que hemos llamado el pistón, vamos a soldar un pivote. Bueno, como muchas veces he hablado de la soldadura, voy a realizar una soldadura para que se vea cómo la realizo utilizando el soplete de cocina tradicional, este como soldador, el estaño naturalmente y el decapante. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser soldar estas dos piececitas, lo que va a ser el pistón con un tope que le voy a soldar aquí, esta piececita. Para ello, lo primero que hago es lijar un poquito las piezas. Esto es una vena de los cables de la luz normal y lo que hago es con esta vena atar las piececitas. El objetivo de atarlas es para conseguir que luego mientras el proceso de soldadura no se mueva mucho. Ya tengo aquí la piececita atada con el alambre. Le pongo decapante y lo sueldo. Y se queda soldado. Para enfriarlo le echamos una poquita agua y ya lo tenemos firme. Dependiendo del grosor de los alambritos o incluso si vamos a soldar chapa, podemos utilizar un soldador de tipo electrónico, pero en general estos soldadores de componentes eléctricos o electrónicos en general se quedan muy cortos. Después de que hemos soldado este pivotito, le vamos a pegar otro pivote para que tenga esta figura, para darle esa forma. Este segundo pivote, en vez de soldarlo, lo vamos a coger con una regleta eléctrica, como ya es habitual, para poder regularlo en este sentido, de manera que le demos más o menos espacio de actuación. Bueno, ya tenemos la piececita con los dos pivotes que queríamos y ahora vamos a montarla. Bueno, ya tengo la piececita montada y vemos que sigue funcionando de la misma forma. La única diferencia con la configuración anterior es que le he puesto estos dos pivotes. Esta es la unión. Le he montado esta cuarta pieza que gira sobre ese pivote y que va accionada por los dos pivotitos que le hemos puesto en el pistón. Y ya tenemos el movimiento en arco.
Si apoyamos aquí una figura, vemos que hace un movimiento en un arco de circunferencia, girando sobre ese centro. Por ejemplo, ya tenemos nuestra figurilla moviéndose en arco, similar a como en el castillo se movía el soldado de la puerta de entrada. En este caso, el movimiento es continuo, porque la figurilla se mueve de manera continua dando esos arcos de circunferencia. Si queremos hacer que el movimiento sea discontinuo, lo que tenemos que hacer es aumentar la separación entre los pivotes de guiado del pistón. Bueno, hemos separado los pivotillos sobre el pistón y observamos dos cosas. Una, que el movimiento de la figurilla es menor. Antes iba desde aquí hasta aquí y ahora va desde aquí hasta aquí. Y segunda, que al llegar a los extremos se detiene y por eso este movimiento lo llamo movimiento en arco discontinuo. Esa separación es la que marca el ángulo de giro y la que marca también el tiempo de la parada. Una vez que entendemos bien el sistema, es fácil pasar a multitud de variantes. Por ejemplo, en esta variante, el eje de giro se ha desplazado aquí y da un movimiento un poquito distinto. O esta combinación en la cual el punto de giro no está fijo sobre la barra en la cual vamos a poner la figura. Esto nos da otro tipo de comportamiento en el movimiento. O podemos combinarlos todos entre sí y generar la apariencia de un montón de movimientos originados solamente por un motor. Aprovechando que tiene ventanilla de inspección, vamos a ver el interior. Podemos ver el cigüeñal, esa pieza sería la biela y esta pieza que vemos ahí, esa sería el pistón. En el pistón vemos los dos topes, este y este, que sirven para guiar la piececita, la que realiza el movimiento en arco del vendedor exterior. En esta imagen podemos ver el motor que se ve ahí. Este es un motor de tipo síncrono y en este caso concreto es de los que tienen los programadores de las lavadoras, lavavajillas, etc. Y yo le he hecho ahí una reducción un poco chapucera, ya se ve que es un poco chapucera, lo cual hace que sea una pieza un poquito ruidosa.